de los procesos, porque en realidad estamos luchando por un territorio que aún nos menciona que no es nuestro. ¿Cómo pueden luchar con algo que no es de ustedes, que no tienen un título? Entonces nosotros necesitamos pues esta personalidad jurídica y en parte también de las rondas campesinas. Las rondas campesinas en el 2003 tienen una personalidad jurídica, pero como base. Pero las bases han crecido. Tenemos sectoriales, el grupo de rondas de caseríos que forman una sectorial distrital, provincial, regional y nacional. Les cuento solamente una anécdota de San Martín. San Martín, como rondas, logramos gestionar un proyecto de 18 millones al gobierno regional. En realidad, pues una algarabía y una alegría. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Las debilidades de que para poder llegar a este beneficio a las bases tiene que pasar por manos de las municipalidades porque ellos sí gozan de propiedad jurídica. Y es ahí que nosotros nos entrampamos de que siempre vamos a tener pues un bien en cesión en uso. Y en cesión en uso, en realidad pues tiene dos consecuencias, de que si no nos portamos bien o no cumplimos los lineamientos que nos dan a lo que de acorde a su plan de seguridad ciudadana, se revierte y quedamos sin nada. Y a la vez, en el tema de la construcción, tenemos un local de las rondas en San Martín, de la región San Martín. Nos dieron por 2 años. Si no construyen, revierte la municipalidad. Pero ¿cómo podemos construir el tema económico? Nosotros queremos de repente tener un muro de RUT para poder también tener un banco rondero, pero para escribirse en ser una institución o una entidad tenemos que gozar con esa propiedad jurídica para que las centrales o los niveles orgánicos de la ronda para poder gestionar un presupuesto para sus bases a quien representan, tienen que también gozar de eso. Entonces, hermanos, desde aquí, humildemente, pero siempre apelando a la conciencia, y creo que ustedes están claros en este proyecto, pero ahora el trabajo es cómo convencer a los que aún no creen en esto. Entonces, yo le dijera a los hermanos congresistas que ahora están en el gobierno, en este proceso, devuélvanle al pueblo la confianza que el pueblo les dio a ustedes. Devuélvanle al pueblo lo que es del pueblo, porque el cargo va a pasar, pero sus hechos, sus resultados nunca van a pasar, al contrario, pasarán a la historia y ustedes sabrán hacia adelante un horizonte que perdurará por siempre. Muchas gracias para uno de ustedes. Bueno, palabras del compañero Flavio Flores de la región San Martín, presidente de la comisión organizadora del 7º Congreso Nacional de la CUNAL Perú. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes, compañeros de la CUNAL Perú. Bueno, estamos aquí en este evento organizado por la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República. Vamos a escuchar las palabras de otro dirigente. Muchas gracias, señores congresistas, bien por esta actividad que ustedes vienen desarrollando. Recibo ese saludo cordial de parte de la Organización Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. Traigo pues saludo de todas las comunidades que existen a lo largo y ancho de la región desde Tacna, Puno, Moquegua. UNCA representa a comunidades campesinas. Sinceramente, es muy importante para nosotros participar en decir qué es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y antes quiero presentarme, soy miembro directivo de Unión de Comunidades Aymaras UNCA. Mi nombre es Lucas Pari Morales. Estoy viniendo en representación de mi hermano presidente Isidro Limache Carita, quien en estos momentos se encuentra pues también en otra actividad. Dicho esto, señores congresistas, hermanos, hoy estamos aquí, por lo menos para escuchar todo lo que ya lo tienen agendado los congresistas, como el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, el congresista Bermejo. Nosotros vemos por canales de televisión, por redes sociales, por diferentes medios de comunicación, que en algún momento quizás trató, por lo menos, defender lo que pasó en este país el año pasado. Quizás no todos los congresistas serán pues parte de todos estos masacres que hemos sufrido, pero algunos congresistas han estado al lado del pueblo. Eso a nosotros también nos fortalece, como el congresista Quito, que en algún momento hicimos también algunos talleres aquí en Lima. Y señores congresistas, nosotros queremos poner las cosas claras. Los pueblos originarios, como
andinos amazónicos, hoy estamos pasando momentos bien difíciles. Nos están despojando nuestras tierras y territorios. Esa es nuestra preocupación. Y esto de despojo de nuestras tierras y territorios no es reciente. Señor congresista, usted sabe, el Perú republicano tiene 203 años. Y durante 203 años nos han sometido a cada momento, cada día, cada segundo, nos están quitando nuestros derechos. Y qué bueno, señores congresistas, ustedes ahora están promoviendo y que nosotros también somos los involucrados en este proyecto de tener nuestra personalidad jurídica. Yo quiero citar congresista Bermejo y los congresistas como Quito. Por ejemplo, quiero citar la ley de agua 30.157 de recurso hídrico. Precisamente en esta ley, el Estado peruano es el dueño. ¿Y dónde estamos nosotros, los quienes estamos en nuestras comunidades? ¿Dónde estamos nosotros considerados? Ahí ya no aparece pues ese hermano que está pues en los Andes y en la Amazonía como dueño, como propietario, como poseedor. El Estado es el dueño. Pero entendemos que el Estado, para nosotros, es un Estado despojador de nuestros recursos, despojador de nuestros derechos. Entonces, señores congresistas, solamente como ejemplo de esa ley, y si podemos hablar muchas leyes, la misma Constitución no nos permite que nosotros seamos dueños de nuestros recursos. Por ejemplo, en la Constitución, hace rato he escuchado de uno de los congresistas hablar de consulta previa. Pero la consulta previa existe propiamente en la Constitución. No lo hay, señores congresistas. Entonces, hermanos que estamos acá, dirigentes de todo el país, o los que estamos acá interesados en los pueblos aymaras, quechos y amazónicos, digamos ahora a los congresistas que están promoviendo en defensa de nuestros derechos colectivos de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios andinos amazónicos, que ellos, que no desmayen, señores congresistas, serán unos cuantos, pero el pueblo del país es consciente de lo que ustedes están haciendo y es consciente de lo que nosotros también hemos venido ahora a reclamar esos derechos, señores congresistas, ¿no? Entonces, dicho esto, que este proyecto de ley que está en camino, ojalá pues un momento puede ser, como se dice, bien debatido, analizado, pero nosotros ya le hemos puesto ya bajo la mesa de que eso se tiene que aprobar porque es un derecho que nos han despojado hace muchísimos años. Y así exhortamos al Estado peruano, desde el Poder Ejecutivo y los otros congresistas que ahora seguramente también van a ser los que van a escuchar de lo que ustedes van promoviendo. Entonces, nosotros les exhortamos que ellos puedan aprobar ya. Es un derecho, porque no queremos más muertes, más acosos con esas palabras de terroristas. A nuestro símbolo de identidad, como el arcoíris, como la huipala, nos dicen que es mantel de chifa. Esa es nuestra cosmovisión. El hombre andino, el hombre aymara vive pensando en su naturaleza. Mira su arcoíris. Esa es nuestra cosmovisión. Nuestra agricultura natural. Nuestra ganadería natural. Estamos en peligro, señores congresistas. Ustedes son los que legislan leyes. Pero en esta oportunidad de ustedes que por lo menos nos representan, no sé la cantidad de congresistas, pero por lo menos ahí estamos nosotros esperando que ustedes puedan poner ese espíritu, esa identidad, señores congresistas. Muchas gracias, nosotros le agradecemos. Fallaya Nación Aymara, Fallaya Pueblos Originarios. Siguiendo, Cuarta audiencia pública. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Raquel Irigoyen del Instituto de Democracia. Buen día, señoras y señores congresistas, autoridades.
comunidades de pueblos originarios, andinos, amazónicos y afroperuanos. Agradecemos esta audiencia pública y esta reunión en la que nos han citado, en la que se va a discutir justamente algo muy importante para los pueblos. Creo que el ejemplo de un ser humano que nace y tiene derechos por el solo hecho de existir, pero sin embargo, si nosotros queremos ejercer un derecho político, nos dicen dónde está su DNI. Si quieren ir a una posta médica, nos dicen dónde está su DNI. Lo mismo le pasa a los pueblos. Los pueblos andinos, amazónicos o afroperuanos existen en nuestro país. Inclusive en términos porcentuales, el 26% de la población se ha autoidentificado como indígena y el 4% como afroperuano. Es decir, el 30% de la población, por lo menos, es indígena o afroperuano en nuestro país. Eso en términos individuales. Y en términos colectivos, han resistido en la historia, a pesar de los 3 ciclos históricos de invasión, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XIX con hacendados y caucheros, y ahora este siglo de las transnacionales, han resistido los pueblos. Pero, por ejemplo, la nación aymara o el pueblo achuar quieren que su territorio esté protegido. Les dicen, para tener título de propiedad necesita personalidad jurídica inscrita en los registros públicos. Y entonces, por ejemplo, el pueblo achuar viene más de 10 años litigando en instancias nacionales y ahora internacionales para que le den ese DNI. Hasta el gobierno regional le dio su resolución de personalidad jurídica. Fue a la SUNAR, a los registros públicos, con esa resolución. ¿Y qué le dijo la SUNAR? Aquí tengo un libro de asociación civil, tengo un libro de comunidades nativas, de comunidades campesinas, de rondas campesinas de base, pero no hay un libro de pueblos indígenas, andinos, amazónicos, ni pueblos afroperuanos. No hay ese libro, por lo tanto, no le puedo inscribir su personalidad jurídica. Va al gobierno regional para que le den el título de propiedad de todo su territorio y así poder protegerlo de los taladores, mineros ilegales, hasta del Ecuador vienen taladores. No se le puede dar su título de propiedad porque no tiene personalidad jurídica inscrita en los registros públicos. El obispo de Yurimaguas les dona un terreno en San Lorenzo al pueblo achuar para que reciban a sus estudiantes que llegan a la ciudad. Está la donación en la notaría de ese terreno en San Lorenzo. Va el presidente del pueblo achuar para inscribirlo. Le dice, ¿dónde está la partida registral del pueblo achuar en SUNAR? No está, no le pueden donar. Ese problema, como el ejemplo del pueblo achuar, le pasa a todos los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos en el Perú. Inclusive tenemos, por ejemplo, en la zona de Piura, los colectivos afroperuanos que tienen que estar registrados como asociaciones cooperativas o parcelas. Entonces, es una urgencia ese llamado DNI para los pueblos, porque existen, viven, respiran, pero se les viola constantemente sus derechos porque el Estado les exige un DNI que no les da. Y creo que esa es la justicia de esta ley. Hay una agenda legislativa que han venido construyendo los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos en estos años. Se han congregado varias organizaciones de estos pueblos y han llegado a consensos. Y hace más de 4 años, cuando todavía estuvo el congresista Bazán como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ¿no? Se presentaron estos proyectos de ley y hasta ahora no han dado a luz. Es imprescindible que el Congreso complete esta ruta. Y tenemos la confianza que esta comisión va a completar esa ruta. No dejemos a medio camino.
nuevamente estos proyectos de ley que son una urgencia. Y son una necesidad porque el propio derecho estatal lo exige. Porque podría decir, no se necesita el DNI de los pueblos. Entonces los pueblos directamente, la nación aymara, el pueblo achuar, directamente pueden ejercer sus derechos. Igualmente, acabo de estar en Piura hace unas semanas y voy a volver pasado mañana. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las rondas campesinas de Ayabaca, de la provincia de Ayabaca? Tenían un acuerdo con la municipalidad para el apoyo de su local, etc. ¿Y qué les ha dicho la municipalidad de Ayabaca? No tienen inscripción como rondas campesinas provinciales. Y han ido. Las rondas campesinas fueron a los registros públicos para inscribirse como rondas campesinas de la provincia de Ayabaca. ¿Y qué les dijeron? No, tenemos un libro de rondas, desde la ley de rondas, la 27908, del 2003. Pero en la ley de rondas reconoce a las rondas como organizaciones comunales, democráticas y autónomas. Y por lo tanto, solo inscribimos la personalidad jurídica de las rondas de comunidades, caseríos, centros poblados. No podemos inscribir a las rondas de nivel distrital, provincial, regional, ni a la CUNAC. Oiga, pero existimos. Y la municipalidad, las diferentes entidades nos exigen nuestra personalidad jurídica. En Amazonas les querían donar motos, carros. No se puede porque no tienen personalidad jurídica. En Puno les querían también donar un local para la ronda provincial. No se puede porque no tienen personalidad jurídica inscrita. Inclusive cuando las rondas de nivel regional, nacional, quieren controlar eventualmente alguna conducta de abajo, no se puede porque no tienen personalidad jurídica inscrita. Entonces, como decían los compañeros de las rondas, ni siquiera pueden tener una carnetización cuando la junta directiva va, o el consejo nacional, quiere ir al banco. No se puede porque va a aparecer lavado de activos, porque no tienen personalidad jurídica inscrita. Entonces, imagínense, estamos en el siglo XXI. Han pasado 203 años de historia republicana. Han pasado más de 500 años que han existido los pueblos antes de la colonización y el derecho les dice, tenga usted su personalidad jurídica inscrita, y simultáneamente se las niega. Hasta el relator de Naciones Unidas justamente se ha pronunciado. El relator Francisco Calí, él ha mandado comunicaciones al Congreso de la República diciendo los pueblos existen por sí mismos. Esta es su comunicación al Congreso de la República. ¿Y qué es la personalidad jurídica? Es la capacidad de tener derechos y deberes. Eso lo tiene un ser humano desde que existe, tiene derechos y deberes. Y un colectivo, un pueblo, por existir, tiene derechos y deberes. ¿Cómo los ejerce? La democracia, como decía el congresista Camiche, se mide por la participación. ¿Cómo podemos tener una democracia si ese mismo Estado le exige, para poder participar en los gobiernos regionales, les exige personalidad jurídica y no se las da el Estado? Entonces, la participación política colectiva está negada. En bionegocios, cuando hubo toda la época del COVID, el Ministerio de Agricultura abrió programas para dar incentivos. Y les dijeron a las rondas campesinas, al pueblo achuar, que yo los acompañé al ministerio, ¿dónde está su personalidad jurídica? O inscríbase como asociación civil. Es lo mismo una asociación civil de unas personas que se juntan y crean desde bien adelante una asociación, o es distinto un pueblo que preexiste al Estado, un pueblo que tiene derecho al territorio, a la jurisdicción propia, a la participación política, a la participación económica, a tener bionegocios, a proteger su biodiversidad. No es lo mismo una asociación civil que un pueblo. Entonces, simplemente lo que se pide ahora es algo como elemental.
que así como todas las personas en este país necesitan su DNI, que todos los pueblos a los que el Estado les exige ese DNI, que el Estado les garantice ese DNI, o que no se los exija. La ley tendría que decir, no se exige a ningún pueblo personalidad jurídica inscrita en los registros públicos. Pueden ejercer directamente, pueden participar en el gobierno regional, pueden participar a nivel del Estado, a nivel político, pueden hacer bionegocios, no se les exige. Pero si se les exige, se les tiene que facilitar. Si no hay una discriminación estructural, una negación, una exclusión, que ameritaría que este Estado peruano esté en los tribunales internacionales condenado por excluir y discriminar a su propia población. Más del 30% de la población condenada a no poder participar con su propia identidad. Tiene que participar a través de asociaciones y otras organizaciones, pero no como pueblos. Y creo que es el momento de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, como es el nombre de esta comisión, con su propia identidad colectiva. Que las rondas campesinas puedan tener todos sus niveles orgánicos inscritos, para que puedan ser una organización como es una reserva moral bien autocontrolada, y que todos los pueblos entonces puedan gozar de los derechos que les competen. Muchísimas gracias por este interés de esta comisión, de que esta ley sea aprobada y que no se quede a medio camino. En eso confiamos. Muchísimas gracias. Fueron palabras de la doctora Raquel Irigoyen del IDS, exponiendo sobre el tema de la personería jurídica de los pueblos del Perú. Tenemos al compañero Saturnino Cano Ticona, del Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología Indígena, el compañero. Suma Hilatanaka, Suma Cuyacanaka, Amarake, Atapo, Congresitanaka, y Choro, Aski, Suma Urbana, Amarake, Akatuxaro, Suma, Hilat, Sulcan, Hayukan, Sarnacañal, Sasir, y Choro, Amtupañani. Mi nombre es Saturnino Cayo Ticona, actual presidente del Instituto Interamérica de la zona austral del Perú, de la región de Tacna. Bueno, mis compañeros han adelantado claramente sus versiones, como también la doctora Raquel ha podido demostrar la realidad, la necesidad de los pueblos originarios. Simplemente yo voy a complementar. El problema de nuestra nación o nuestros pueblos en general es el racismo. Hemos podido escuchar claramente, por ejemplo, Vox, el grupo de parlamentarios de España, insultó a la nueva presidenta de México. Eso hemos escuchado todos. Y ahí está el problema. En consecuencia, no hay raza superior ni raza inferior. Tampoco hay idioma superior, idioma inferior. Lamentablemente, cuando yo era niño, yo escuchaba decir, ¿no? Aymara es dialecto, quechua es dialecto, el otro dialecto, como no sirviera. Y nosotros, como niños, nos metimos a la cabeza eso. Aymara no sirve. Quechua no vale. Oigan, el idioma aymara es un idioma oficial. Es un idioma milenario, no es un idioma que hablamos castellano que proviene del latín, así como italiano, portugués, entre otros, ¿no? Eso sería dialecto en otras palabras. Entonces, acá tiene que quedar clarísimo. Lo mismo, acá solamente hablamos andinos, amazónicos, afroperuanos. En la costa, es que lamentablemente nadie nos enseña nuestra cultura ancestral. Esa es la verdad. Solo nos atenemos lo que han publicado en la época colonial, comenzando Guamalpumayá.
Totalmente falso. Por ejemplo, acá tenemos una mifala. Mi compañero ya nos ha antecedido, el congresista, digo, el mantente chico. Por un lado, tiene razón porque no lo conoce, nadie le ha enseñado. En consecuencia, esta mifala es un emblema sagrado milenario. Y este es como una biblioteca. Cada cuadrado te indica. Y la verdad, sinceramente, como no nos ha enseñado nadie, no conocemos, hablamos, en otras palabras, disculpe la palabra, tontería y media. Porque no lo conocemos, esa es la verdad. Entonces, a partir de este milenio, se debe plantear al Congreso de la República, a los tres poderes del Estado, se investigue nuestra cultura ancestral real y se instruya desde el nivel inicial hasta llegar al superior. Asimismo, todos los idiomas existentes, desde el nivel inicial hasta el superior, desde la zona rural hacia zona urbana. Entonces, cuando llegan a la universidad o a la educación superior, pueden hablar en idiomas que quieran. Con eso rompemos esta discriminación que existe. ¿Eso por qué le digo? Yo soy campesino y yo salí de a los 14 años de mi comunidad hacia Cali. De ahí, bueno, seguí jugando a Arica, a Santiago de Chile, del barrio de San Lima, así es cierto, ¿no? Siempre he escuchado hablar el campesino, no sirve el campesino. La que sirve es las que vivimos en la ciudad. ¿Por qué? Porque nos tenemos corbatas, tenemos prendas limpias, pero el campesino, como es agricultor, está todo lleno de polvo, no se baña, no sirve. Eso es un error. El campesino, yo lo he visto a mis padres, mis abuelos, el campesino sabe más que el pueblo. El campesino cuida el medio ambiente. En la ciudad cuidamos medio ambiente. A ver, ¿quién respeta el agua? Nadie respeta el agua. ¿Quién respeta al aire? Nadie. Al fuego, tampoco. A la madre tierra, tampoco. Encima lo cambian del término pago a la tierra. No hay pago a la tierra. Es agradecimiento a la madre naturaleza. Ese es correcto. Entonces, acá hay mucho que hacer. Mis queridos hermanos, aquí, los señores congresistas que nos están escuchando, creo, nos va a apoyar conforme como debemos vivir en el futuro. En el futuro, como nuestros antepasados vivían, en armonía y con reciprocidad. No había pelea, no hubo pelea. Asimismo, por ejemplo, dice que, bueno, recurrente, los tribus, dice, ¿no? Si hubiera sido, entonces, ¿cómo hay esa construcción de Sacsayhuamán? ¿Cómo hay esa construcción de Islas de Pasto? ¿Cómo hay ese dibujo de Pampas de Nazca? Es un misterio. En consecuencia, nuestros antepasados han aplicado física cuántica. Hoy día con la tecnología se aplica. No se aplica. Entonces, acá, por eso, reitero mi pedido, tiene que instituirse una investigación cultural ancestral para descubrir el misterio de nuestros antepasados, y eso no solamente para nosotros, sino para la humanidad en general. Asimismo, para concluir, desde la invasión hispánica, desde la creación de las repúblicas, cuando las comunidades de sus derechos reclaman, simplemente a los dirigentes capturan y lo dicen terrorista y lo meten en la cárcel, empapelan ante la fiscalía y no pueden salvarse. Todo solo por reclamar sus derechos o nuestros derechos. Hasta hoy continúa. Actual con este gobierno aún continúa. Entonces, mis queridos señores congresistas, son pocos que ustedes están batallando. Creo que nosotros como pueblo sí vamos a reconocerlos, pero la mayoría lamentablemente es dañino a nuestra nación.
no solamente simplemente un daño a la nación, sino a la humanidad en general. Entonces esto hay que romperlo, para poder vivir como nuestros antepasados en el futuro, en armonía y con reciprocidad. Dejemos de pelear, va a ser bien difícil adquirir armamentos por acá, por allá, como hoy, guerras por acá, guerras por allá, negativo para la sociedad. ¿Quién es el que sufre más? El pueblo. Entonces, por eso hay que hacer una investigación e implantar para sostener el desarrollo para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Y para cumplir con los representantes, queremos dar el paso a la doctora Jessica Quiroz, asesora legal de AIDC. Buenos días, señores congresistas, señores congresistas de la mesa de honor y también a las autoridades y representantes de las organizaciones indígenas que se encuentran presentes. Bueno, vengo en representación de AIDC, pero también vengo en representación de los gobiernos territoriales autónomos. Y es muy importante lo que han señalado mis antecesores, muy importante indicar de que es necesario garantizar el reconocimiento de los gobiernos territoriales autónomos. AIDC viene ya trabajando desde mucho tiempo, ¿no?, en varios procesos en donde se ha planteado este reconocimiento para garantizar pues, la personalidad jurídica. Sin embargo, nos preocupa un poco que no se encuentren presentes los otros gobiernos territoriales, que serían 12 gobiernos territoriales que se encuentran en proceso también buscando su reconocimiento. Quizás de manera para complementar, ¿no?, ya las posiciones están dadas y creemos totalmente que estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, es importante la participación de los otros gobiernos territoriales autónomos, en virtud de que el año pasado, también el 1 de septiembre, hemos tenido una primera audiencia, un primer acuerdo interno de gobiernos territoriales autónomos, y también este año, el 1 de octubre. Entonces, bajo esa posición han participado y también han señalado lo mismo que se ha estado ya pues, desarrollando en torno a este proyecto de ley. Nos gustaría que tengan en cuenta la posición y los aportes de los otros gobiernos territoriales autónomos, debido a que AIDC desde su estructura pues está trayendo la voz de ellos y también reconociendo que ellos, como parte de los gobiernos territoriales y como parte de las organizaciones indígenas, tienen su propia estructura, sus propios aportes, sus propias costumbres de acuerdo a comunidades y pueblos diferenciados, que también gozan de una personalidad y autonomía reconocida por la Constitución. Entonces, en este caso, el único quizás pedido que podría hacer a la mesa de honor representado por los congresistas es que se le incluya a los otros gobiernos territoriales en este proceso de evaluación, participación consultiva y con consentimiento de este proyecto de ley, que en buena cuenta pues tiene un objetivo importante, que es el reconocimiento de la personería jurídica, ¿no?, e inscripción también de ellos en relacionar y lograr pues este DNI, que voy a tomar la palabra de la doctora Raquel, ¿no? Es importante que cuente con un DNI y lo vienen ya solicitando desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, la representante de AIDC. Agradeciendo todas las participaciones de nuestros amigos de las distintas organizaciones e instituciones que han tomado la palabra. Y bueno, palabras del congresista Bermejo. De más organizaciones en esta construcción, es una construcción, ¿verdad? Es una batalla milenaria ya, el tema de los pueblos originarios y original. Hay unas palabras al respecto, pero por ahora preferimos ir acelerando un poco el paso para que nuestros hermanos de las instituciones que están aquí, que ya las va a nombrar nuestro estimado Jaime, puedan hacer uso de la palabra, siempre recordándoles
La preocupación principal que tienen nuestros hermanos y el proyecto de ley que estamos tratando de sustentar el día de hoy. Adelante, Jaime. Sí, también dejar sentado que tenemos de los compañeros de la Federación de la Nación Ashuar un video que ellos no han podido estar presentes, que lo vamos a pasar posteriormente para ir avanzando, pero tenemos ahí el video. Entonces, primero vamos a dar pase a la señora Susana Flor de María Matute, ella es directora de la Dirección de Políticas del Pueblo Afroperuano, del Ministerio de Cultura. Buen día, señor congresista Guillermo Bermejo, señores congresistas de la mesa directiva, hermanos y hermanas de las organizaciones y de los pueblos presentes, a todos ustedes, buenos días, reciban el saludo del titular del Ministerio de Cultura. Brevemente quisiera hacer una reflexión respecto de la importancia que esta iniciativa tiene en torno no solo al derecho al territorio, sino también a todo lo que conmita con ese derecho, ¿no? Al derecho a la identidad, al derecho al bienestar, al buen vivir, al desarrollo con respeto de la identidad étnico-cultural de los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos. El Ministerio de Cultura, desde que recibió la propuesta, ha apoyado el proceso y ha desarrollado también otras iniciativas que tienen que ver con esto. Creo que también es importante que en ese sentido efectivamente nos aunamos en el proceso de seguir avanzando, porque las generaciones y el desarrollo de los pueblos no se detienen. Esa es una demanda que efectivamente, como bien se han dicho, tiene siglos y que no puede seguir esperando, ¿no? Los jóvenes, las niñas y los niños, las mujeres, los ancianos de los pueblos merecen que seamos atendidos en la correspondencia de sus demandas, pero también de sus saberes, de sus aprendizajes y de las necesidades que como parte de nuestro país son importantes valorar y contribuir a que sean reconocidas por los demás y que se sigan desarrollando. También creo que es importante que nosotros, digamos que desde el año 2022 estamos trabajando una iniciativa con participación y coordinación de los pueblos indígenas y originarios, y que esta iniciativa es muy similar o se contribuye, ¿no? Se asocia bien con esta que estamos trabajando ahora, que es el proyecto de ley 2905, que lo ponemos también a disposición para que la Comisión de Pueblos lo acoja. Está el proceso desde el año 22, de agosto del año 22, y nosotros vamos a enviar algunos aportes más esta semana para fortalecer algunos aspectos. Y además de eso, pedir que se acumule este proyecto al proyecto de ley 2905, que tiene también muchas similitudes. Entonces yo creo que sí, que estamos trabajando ya desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Cultura, en coordinación efectivamente, no solo con pueblos indígenas originarios y pueblo afroperuano. Ahora estamos trabajando ya una política para el pueblo afroperuano. Estamos en proceso de construcción, y los hermanos lo saben, de la política de pueblos, de la política nacional de pueblos indígenas y originarios, y entonces creo que todo eso va a terminar contribuyendo en territorio a vivir en mejores condiciones, en las condiciones dignas que nuestros ancestros nos han heredado y que nosotros tenemos obligación de seguir sacando adelante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la representante del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias. Ahora damos pase al doctor Fausto Real Sarabia, abogado de la Dirección Técnica Registral de SUNAR. Bueno, representante de la SUNAR, vamos a escuchar en sus palabras. Buenos días con todos, buenos días señores congresistas, buenos días representantes del Estado y buenos días señores representantes de las organizaciones de pueblos indígenas y originarios. Bien, extiendo el saludo del superintendente, el señor Armando Suaste, que no ha podido asistir y que bueno, me ha designado a mí como miembro del equipo que ha evaluado el proyecto de ley que ha sido presentado por ustedes. Bien, en efecto, queríamos señalar
como SUNAR, que nosotros en ningún momento estamos negando la inscripción o el reconocimiento de los pueblos. Sin embargo, nosotros o el registrador en ejercicio de su función realiza la calificación en base al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro, para que acceda a un acto, tiene que estar previamente establecido. Entonces, es por ello que en su momento, como lo mencionó la doctora Raquel, se ha venido negando. Sin embargo, este proyecto nosotros hemos evidenciado ciertas observaciones que se pueden subsanar, en efecto, se pueden subsanar, y es por eso que mi persona ha venido para poder explicar algunas observaciones que se han señalado en los documentos que ha sido emitido por el equipo de la SUNAR. Bien, una de ellas es que se ha evidenciado una cierta oscuridad en la definición de las organizaciones indígenas, o no se entiende una parte que puede en todo caso aclarecerse. Por ejemplo, cuando se señala a los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas. No sé si se está estableciendo que son las mismas personas, las mismas personas jurídicas o no, se están estableciendo requisitos. Entonces, nosotros hemos evidenciado eso y hemos pedido que se aclare en el proyecto, ¿no? Otro de lo que hemos evidenciado también es cuando en el artículo 3 del proyecto 7667 se señala que no se va a pedir ningún otro requisito adicional a lo establecido en esa ley. Hay algo muy cierto, que a veces el registrador exige otra documentación porque hay otras normas. Entonces, lo que se pide allí es modificar el texto nada más y decirle y precisar que se deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y las normas que resulten pertinentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente el registro no solo se va a basar en esa norma, sino en todo el sistema jurídico que existe para calificar. Y otro de los aspectos que nosotros hemos pedido es que se amplíe el plazo para nosotros reglamentar alguna norma relacionada a los pueblos, como por ejemplo se dice en el proyecto 60 días, ¿no? Entonces nosotros a veces, por temas que nosotros pasamos por un filtro que es análisis de calidad regulatoria de nuestros proyectos, nosotros hacemos el proyecto normativo y ese proyecto normativo pasa por un proceso de verificación por la PCM. La PCM analiza el proyecto, analiza que se cumpla con varios principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad. Entonces, ese proyecto que nosotros presentamos demora, y es por eso que el plazo de 60 días para nosotros establecer el reglamento nos queda un poco corto y no podemos cumplir. Por eso que nosotros también pedimos que se amplíe eso. Entonces, estos y otros detalles que ya en el informe se han señalado, ¿no? Se han señalado para que el proyecto de reconocimiento de los pueblos indígenas sea pues viable para ustedes. Reiterar que nosotros, la SUNAR también está buscando esto, porque ya desde el 2021 se vienen presentando proyectos y vemos la necesidad del reconocimiento de sus pueblos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Agradecemos la participación del doctor por parte de la SUNAR y ahora le damos pase a la doctora Rosy Chacón, jefa de la Unidad de Medio Ambiente, Cambio Climático y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Doctora. Sí.
también con los representantes de los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo se hace presente gracias a la invitación realizada para dar nuestra opinión respecto al proyecto 7667-2023. La Defensoría del Pueblo, cuya misión es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Asimismo, también ejerce supervisión sobre los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Debemos precisar, al iniciar esto, es que si bien es cierto, la personalidad jurídica de los pueblos indígenas se encuentra reconocido por el Convenio 169 de la OIT, además también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A nivel nacional, nuestra Constitución hace énfasis también al precisar en el artículo 2, inciso 19, la identidad étnica y cultural. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios es un modo, aunque no sea el único, de asegurar que la comunidad es un conjunto, puede gozar y ejercer plenamente el derecho a la propiedad, de conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como el derecho a igual protección judicial. Entonces, el derecho a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas posibilita la defensa de otros derechos. Desde esta perspectiva, la Defensoría del Pueblo consideramos que la inscripción de la personalidad jurídica en un registro formal es jurídicamente posible. La creación del registro de pueblos indígenas no debe suscitar conflictos normativos de naturaleza registral sobre actos que actualmente son inscribibles, como el reconocimiento a la titulación de las comunidades. En eso debemos hacer énfasis, que si bien es cierto, la normativa le otorga esta personalidad jurídica y al momento de ser reconocido a través de la inscripción en el registro de pueblos, que va a estar en los registros públicos, debemos precisar que no todo derecho es absoluto. Existen limitaciones a los derechos y está basado en los derechos humanos y en los principios constitucionales de cada Estado. Obviamente que el derecho de una persona comienza desde el respeto del derecho hacia los demás. Si vamos a hablar de que efectivamente se inscriba, debemos tener en cuenta que si bien es cierto nos habla de una titulación integral, y esto significa que, como lo han precisado en el proyecto, que no solamente vayan a ser propietarios del suelo, sino de todo lo que le corresponde en el espacio ancestral donde cada pueblo indígena, originario o afroperuano se encuentra ubicado. Pero si hablamos de lo integral, significa todo. Entonces, la normativa debe estar adecuada no solamente a ello, porque nuestra Constitución política, en el artículo 66, nos dice que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de nuestra nación. Entonces, ¿qué sucedería que si otorgamos toda la titularidad de esos derechos? Entonces ahí debemos establecer ciertos parámetros o ciertos límites, como lo hemos precisado. Esto tiene ya hincapié en un informe que la Defensoría del Pueblo lo ha realizado a través del informe jurídico 31 de 2024. Ahí hacemos hincapié y detallamos más precisamente sobre sus alcances. Por ello debemos también precisar que es importante que se incorporen principios fundamentales que garantizan los derechos de la autoidentificación, autodenominación, autonomía, organización y demás derechos esenciales para que los pueblos definan y gestionen sus propias identidades, acorde a sus tradiciones y sistemas culturales. No menos también debemos recalcar que el Convenio 169 de la OIT también ha señalado en su artículo 15.2 que puede darse las consultas previas a efectos
si se quiere explotar algún recurso natural de algún pueblo, indígena, originario o afroamericano, ¿no? Entonces, tenemos que ser que no colisione la normativa que se va a establecer con la normativa que rige nuestro país, que es la Constitución Política. Aunado a ello, tenemos que precisar que es importante que se asegure que la interacción de los pueblos indígenas con el sistema de registro sea en su propio idioma, obviamente, siendo el Perú un país multicultural y multilingüístico. La pertinencia cultural y lingüística en la administración pública es esencial para garantizar la igualdad de oportunidad y el acceso equitativo a los servicios del Estado. Su implementación, obviamente, también va a demandar una adecuación institucional y normativa, así como la capacitación al personal de la SUNAT y demás instituciones involucradas. Se deberá asegurar la participación activa de los pueblos indígenas y afroperuanos en la reglamentación y aplicación de la ley, a través de la consulta previa. Entonces, tengan en cuenta que no debe colisionar este derecho, pero que sí la Defensoría está de acuerdo, debiendo reglamentarse en ese aspecto, en lo que es la titularidad del territorio integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me muevo un segundo. Bueno, estimados colegas y a todos, la audiencia, además, lo que nos están viendo por redes sociales, que es una de las ventajas que hay ahora, ¿no? Que tenemos una fuerte audiencia ciudadana a través de las redes sociales, porque la ausencia de los medios de comunicación que deberían estar aquí es escandalosa, ¿no? Están preocupados por la farándula y por esas cosas, y temas de este nivel que deberían tener la concurrencia de los medios de comunicación no existen. Yo quiero empezar felicitando a los colegas, además que son autores de ley que tienen que ver con esta problemática, además de los representantes y representantes legales, además de algunas organizaciones que están el día de hoy aquí, pero también señalar una ausencia grande, ¿no? Nosotros, cuando hacemos este tipo de audiencias, le pedimos a las instituciones con un tiempo bastante prudencial para que envíen a sus representantes. Yo felicito al Ministerio de Cultura, la verdad, con quienes ya estamos haciendo varias cosas en las últimas audiencias, que es la cuarta audiencia pública en menos de 5 o 6 semanas. Estamos a una velocidad importante, el Ministerio de Cultura nos está acompañando. Ya los hemos visitado, nos han visitado, estamos en una dinámica de mutuo aprendizaje, ciertamente, ¿no? Que es algo que creo que es importante. Agradecer a la Defensoría del Pueblo, a la SUNAT también, porque con sus matices nos están diciendo que sí hay intereses, que sí lo que se pueda subsanar en el camino lo vamos a poder lograr. Es una buena señal, porque me interesó mucho, además, porque fue uno de los hermanos que tomó la palabra, que sabemos que no es un camino corto ni fácil, ¿no? Es un camino largo, es un camino difícil, muchas veces complicado, pero cuando hay buena voluntad, acá lo conversábamos con Roberto Camiche, cuando hay voluntad política, todo lo demás pues, se va engranando, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero lamentamos profundamente que no está el Ministerio de Justicia, ¿no? Quienes se habían comprometido con estar aquí, porque su opinión es importante. Nosotros entendemos que muchas autoridades a veces no quieren venir a los eventos porque creen que esto es la Revolución Francesa y que vamos a sacar la guillotina de los funcionarios, ¿no? Y creo que quienes han asistido a las audiencias públicas saben que es todo lo contrario. Al menos las nuestras, yo no sé cómo habrá sido antes, ¿no? Pero las nuestras nosotros ponemos a los dirigentes de las organizaciones, vienen las autoridades y como se dan cuenta hay un diálogo respetuoso, ameno, constructivo, ¿no? Y a las autoridades que no conocen su tema, que también nos ha sucedido en otras audiencias, les explicamos de qué va la cosa. Lo llamamos después, lo sentamos, lo visitamos, hacemos ver la importancia de estas audiencias. Porque bien dijo Roberto, lo ha dicho Hamlet también, lo han dicho algunos de ustedes, no puede haber democracia sin representación, ¿no? No puede haber democracia si no le abrimos el micrófono a la gente para que diga qué cosa es lo que siente, qué cosa es lo que cree.
Y las autoridades, pues que fuimos elegidos democráticamente o que están en las instituciones por mérito propio, ¿no? Tienen que acostumbrarse a la crítica de la gente. Si la gente no critica, pues no hay democracia, ¿no? Si creemos que en vez de autoridades somos, no sé, pues monarcas o somos algo así, pues nos equivocamos de profesión, nos equivocamos de trabajo, ¿no? En este trabajo te cae palo si trabajas mal, incluso, ¿no? Bien han dicho aquí, no es todo el Congreso, algunos estamos en resistencia, pero bueno, nos cae porque somos parte de una institución que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y ahí están pues, los resultados ciudadanos. Y cuando no vienen las autoridades, como en este caso el Ministerio de Justicia, pues nos toca levantar la voz y decir, ¿por qué no han venido? ¿Qué cosa tan importante está haciendo el MINJU que no le parece importante una ley que tiene que ver con el registro de nuestras organizaciones de pueblos originarios? Quisiera que me permitan 5 minutos para decir algunas de las cosas que ellos sienten. Son 5 siglos, no son 2, como han dicho por ahí. Son 5 siglos ya, ¿no? De olvido, de desprecio de los pueblos originarios, de marginación. Decía nuestro gran amauta José Carlos Marategui que colonizar es poblar, decía, ¿no? Llegar a otra región y ponerse por la fuerza, pero incluso así, colonizar era poblar, en el sentido completo de la palabra, del contenido de la palabra que había antes, ¿no? Pero en nuestras tierras, en América Latina en general, no fue así. Diezmaron a las poblaciones, las diezmaron. Y José Carlos Moretti decía en uno de sus ensayos que lejos de ver la grandeza de nuestro pueblo maravilloso, de los pueblos originarios, esa impresionante capacidad de manejar la tierra en un país tan complicado, ¿no? Como el Perú, porque nos alegramos de sus diversos pisos, ¿no? Pero esos pisos son una bendición y son un reto al mismo tiempo. Hoy lo estamos sufriendo con el cambio climático. Hoy estamos viendo la incapacidad, no de un gobierno, sino del Estado, de la República, en 200 años de su incapacidad de haber entendido qué cosa estaban gobernando. Los incendios forestales, por un lado los huaicos, por otro lado la helada, por un lado las sequías en el otro extremo, ¿no? Nos hacen ver que somos un país maravilloso, pero que esa maravilla tiene una responsabilidad que no hemos sabido asumir. E históricamente, diezmaron a nuestras poblaciones, la convirtieron a un pueblo maravillosamente agrario en un país de esclavos mineros, ¿no? La llegada de nuestros hermanos afrodescendientes al Perú primero también demuestra eso. ¿Por qué vinieron nuestros hermanos afrodescendientes? Porque ya se estaban acabando la mano de obra barata indígena que tenían los españoles. Y luego llegaron los chinos. Y así sucesivamente se ha ido dando, y como bien dijo la doctora, no solamente hemos tenido el avasallamiento de la época colonial, sino que la República ha hecho poco y nada en favor de las comunidades campesinas, en poco y nada con los pueblos originarios, con los pueblos afrodescendientes, con nuestros pueblos amazónicos. Hacia allá ha ido toda la ferocidad del Estado. Cada vez que el Estado ha encontrado algo en esas tierras, no ha ido a preguntarle a la gente si quiere o no quiere. Ha ido con todo. Hay palabras históricas de algunos ministros que no voy a mencionar sus nombres para que no se nos avinagre el estómago, pero que decían, ¿no? Bueno, que si hay minería que contamina, es mejor que no haya minería, decían. Cuando se quiso debatir el tema del TLC y nosotros peleábamos como jóvenes aquella época, que se vaya a referéndum, ¿no? Si es algo tan importante para la nación, para el Estado, para el futuro, bueno, tenemos derecho a opinar, ¿no? Y un congresista de la época también, que luego fue ministro, dijo, no, a las llamas y a las picuñas no se le pregunta, ¿no? Es el Estado que hemos tenido, ¿no? Un Estado que quiere que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La preocupación de nuestra amiga de la Defensoría del Pueblo está resuelto cerrado. Todo lo que está en su suelo es del Estado. Incluso el convenio 169, del que muchos nosotros nos agarramos. Yo siempre reto a los dirigentes, cuando estuvimos con nuestros hermanos de IDC, cuando estos debates se daban en San Marcos, cuando las universidades abrían sus espacios de estos debates, yo decía, revisen el capítulo de tierras, ahí está. Ahí incluyen. No es tan favorable a los pueblos originarios. Es bueno que exista consulta previa, pero la ley de consulta previa que tenemos nosotros en el Perú, en los hechos no es una ley de consulta previa. Se titula así, pero no es en los hechos. No es vinculante, que es en pocas palabras, que es una mesa de trabajo realmente la ley de consulta previa, ¿no? Que tiene una serie de trabajos, que es bueno, sí, porque no había ni eso. Ni eso había.
pero que deberíamos avanzar a que cada vez los pueblos originarios tengan mayor participación también. Y para eso la ley que propone el colega Camilo es importante. Porque mientras más, es increíble, a mí me suena al revés, ¿no? Los pueblos que han antecedido al Estado tienen que pedirle reconocimiento al Estado para decir que sí. Y esto se hace con mucho esfuerzo desde muchos sectores, sin entender muchas veces, esto va sobre todo para los que nos están viendo, ¿no? El enorme esfuerzo que hacen nuestros hermanos para estar aquí el día de hoy. Porque si ellos no vienen, casi nunca el Estado va para ellos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es un tema de racismo, es verdad. Las épocas más difíciles de nuestra patria, los momentos más complicados de violencia política, de violencia social, ¿qué es lo primero que ha saltado como frase utilizada? Son terroristas. Esos del sur son terroristas. Esos indios sin alma son terroristas. Esa es la forma que se soluciona o que se intenta solucionar desde un sector del Estado. Estigmatizar. Y debe ser lo peor que ha sucedido, porque quienes tienen niveles de conocimiento de historia saben que para acabar con un pueblo, para poderlos agredir, primero tienes que estigmatizar. Y eso es algo que tenemos que sacarnos de encima, ¿no? Sacarnos de encima, irnos despercudiendo, y para eso se hacen las audiencias públicas, para que se den cuenta que nuestros hermanos lo que están peleando es su supervivencia. Hoy que tanto hablamos de inseguridad ciudadana, miren, hermanos del pueblo peruano, acá están las rondas campesinas. Y digan los que conocen la sierra nuestra, la selva nuestra, ¿dónde se vive más en paz? ¿En las ciudades o donde están las rondas campesinas? No hay punto de comparación. Nosotros hemos debatido una ley también de comité de autodefensa que está en zonas de emergencia, y ¿dónde se vive con más tranquilidad? ¿Dónde hay comité de autodefensa o donde no hay? ¿Dónde hay comité de autodefensa? ¿Dónde hay ronda campesina? Ahí se vive con más seguridad. ¿Por qué? Porque no solamente son personas que se dedican, como se pueden imaginar algunos desde las ciudades, no es un serenazgo rural, ¿no? La ronda campesina es una institución histórica, que además defiende costumbres, que además defiende cultura, que defiende su idioma, que vive en la zona, donde todos se conocen, y ese tipo de grandeza nosotros tenemos que reconocerlo. Ahora que se nos desborda el problema de la delincuencia, tenemos que reconocer en nuestros hermanos de las rondas campesinas el enorme esfuerzo que han hecho sin recursos, estigmatizado por décadas. Y ojalá que eso le sirva al Estado peruano, y no digo un gobierno, digo al Estado peruano, las instituciones del Estado peruano, para que entiendan que detrás de ellos está ese Perú que no quieren ver. Ese Perú que sufre la contaminación, ese Perú que sufre los daños ecológicos, la marginación, la discriminación. Pero bueno, para no irnos más por lo que ya todos sabemos que ha sucedido y que sucede todavía en el Perú, yo felicito el compromiso que existe desde parte de las instituciones, con matices más y matices menos, en apoyo a esta ley. Esto es algo necesario, como dicen bien ustedes, creo que lo han resumido en una frase maravillosa, ¿no? Es el DNI de nuestro pueblo. Sin ese DNI ustedes no pueden avanzar. Sin ese DNI ustedes no pueden participar. Sin ese DNI ustedes no pueden sentarse en las instituciones como merecen, con la voz propia de ustedes. Y si en algo quiere esta comisión colaborar, es en eso. Desde las primeras cosas que con el equipo vimos era poner esto, ponerlo sobre la mesa. Entendemos que han habido otras preocupaciones en estos largos 4 años que ustedes vienen esperando, pero nosotros les damos el compromiso, y lo conversábamos con Rodolfo, así en corto. Vamos a hacer todo para que esto llegue al pleno. Vamos a hacer todo para que esto entre a debate nacional. Yo creo que muchos de los colegas que seguramente hoy nos están viendo tienen su estigma todavía en la cabeza, que nosotros queremos irse quitando para que se den cuenta lo maravilloso que son nuestros pueblos originarios, lo maravilloso que son nuestras comunidades campesinas, el valor profundo que tienen sus formas de organización social, y todo lo que han contribuido, contribuyen y van a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país, un desarrollo que queremos todos que sea en paz, en armonía, como bien ha dicho nuestro hermano, porque esas son nuestras costumbres ancestrales. Así que tengan desde la presidencia de esta comisión, desde los miembros de esta comisión, de los que no son miembros de esta comisión, pero que están aquí,
Y será tarea de todos, sobre todo de nuestros hermanos, de las organizaciones que representan a varios lugares del país, hablar con sus congresistas, comenten de lo que estamos viviendo, comenten la importancia de este proyecto, porque estoy convencido que cualquier colega congresista que tenga conocimiento de la importancia del valor de esta ley y que tenga conocimiento de lo bueno que va a ser esto para el país, tiene que votar a favor de esta ley. Yo estoy convencido de eso. Así que, bueno, le doy la palabra, creo que Roberto quería decir, comentar algunas palabras más. Sí, ahí está, amigo. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, yo era el colega Bermejo. Bueno, a Dios primero por permitirme seguir viviendo y hablar de todo. Los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Se habló de que esta ley tiene que haber una delimitación. Quien habla de delimitación en las playas del sur, donde grupos de poder cierran el acceso a la playa, donde todos tenemos derecho de acuerdo a la Constitución. Yo no puedo cruzar hacia caminando, no puedo, me van a impedir el paso, pero el mar peruano es de todos los peruanos. Y no veo ninguna dependencia de la Defensoría y que me permita defender mi derecho de acceso al mar. Yo creo de que el lenguaje quechua, aymara, esas lenguas, el Ministerio de Cultura debería ser una base de datos hidrofónica y escrita para conservarlo en el tiempo. Igual las jergas y jerigonzas de los hermanos afroperuanos que han ido asimilando de acuerdo a la identidad propia, ¿no? Como el chinchibí, que era la chicha con vino, o el acero gastronómico que hemos tenido de la comunidad afroperuana con los anticuchos y otra riqueza gastronómica. Yo creo que eso debe ser guardado con mucho celo para las futuras generaciones. El hecho de que nosotros no tengamos, y digo nosotros porque yo también soy peruano, personería jurídica, genera de que si nosotros protestamos porque contaminan nuestros ríos o depredan nuestra selva, son terroristas. Lo que grandes grupos de poder, solventados por los medios de comunicación que ya no informan sino dan opiniones que construyen o destruyen de acuerdo a sus intereses, porque son empresas, antes de ser medios son empresas dirigidas por una línea editorial del dueño del canal que debe estar alineada con sus auspiciadores. Así que no nos engañemos, ¿no?, de que hay un solo Mauricio Fernandini, un solo Chibolín en todos los medios de comunicación, porque si una persona con un programa ha tenido tanto poder que poder tendrá un canal. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Ver el árbol no sirve que ver el bosque, pero bueno, eso ya el tiempo juzgará. De verdad que yo me siento honrado de poder decirle esto para terminar, y lo digo con todo conocimiento de causa, con los que estamos presentes aquí y los colegas que se interesen. Me refiero al Congreso, su voto no está perdido. Habemos personas que si luchamos por todo el país, que si vemos a cualquier hermano de cualquier comunidad como parte de la población económicamente activa y parte de la gran maquinaria que es el Perú. Así que hay que tener confianza, no seremos todos, pero los que estamos somos suficientes para ejercer paradójicamente su voz de protesta. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestro colega Andrés Chavarría. Sí, gracias, colega Guillermo. No, qué pena que en estas reuniones tan importantes, autoridades que deben estar acá presentes, escuchando la voz de la población, no lo estén. No lo estén. Partimos desde el punto de vista de identidad, ¿no? Quien no conoce, o quien no lo experimenta, o quien no lo experiencia,
no conoce la realidad del pueblo peruano. Muchos decimos, o a veces en el transcurso del tiempo que he tenido en mi experiencia como congresista, cuando llego a los lugares más alejados, dice primera autoridad que llega. Primera vez que llega una autoridad. O sea que cuando hicimos campaña les prometimos el oro y el oro. Y ahora que estamos ocupando un lugar determinado, prácticamente ya no queremos ir. Nos hemos olvidado de nuestros hermanos. Nos hemos olvidado de esas costumbres. Hemos dejado a un lado, ¿no?, a nuestros hermanos del campo, a nuestros hermanos del Ande, ¿no? Nos olvidamos prácticamente cuando llegamos a ocupar un sitio como autoridad. Y es penoso. Y es penoso. A veces nos vamos, como siempre he dicho, nos vamos y llegamos solamente a las ciudades, ¿no?, a las provincias. De ahí llamamos que vengan nuestros hermanos de mucho más allá, centros poblados, comunidades, etc. Yo les pregunto, ¿no?, para que vengan nuestros hermanos a esa provincia, ¿cuánto gasto hace? Yo les pregunto si tienen, o les digo que si tenemos conciencia de que si ese hermano come o no come. Hace pocos días tuve una reunión con usted y se resaltó de un hermano que había estado 2 días sin comer. Imagínense, qué indolencia de las autoridades. Y felicito de antemano la actitud de ustedes, hermanos. Ese interés que tienen, ¿no? Porque no solamente conocer es recibir a la autoridad del hermano y que nos diga o que nos relate cómo es su vida o cómo es el pueblo, sino conocer es que nosotros mismos tenemos que irnos, empolvarnos los zapatos y conocer el mismo lugar para ver qué es lo que está pasando. Nos hacen pelear hermanos contra hermanos. Yo les digo porque represento a la región Cajamarca. Y qué pena porque la provincia de Serendín, donde estuvo una época en el ojo de la tormenta, ¿no?, que fue desastroso para nosotros, fue vergonzoso para nosotros y fue penoso para nuestros hermanos que en realidad prácticamente nos acribillaron desde los helicópteros en plena plaza de armas, ¿no? ¿Es necesario ser autoridad para que nos reconozcan? ¿Es necesario ser representante para que un día le indiquen como terrorista y le manden a la cárcel? La realidad es diferente. El que les habla como sindicalista, como defensor del medio ambiente y del agua, ha pasado esos momentos desastrosos. Qué pena que a veces llegamos al sitio determinado y nosotros mismos nos volvemos el cuchillo, el enemigo de nuestros hermanos, ¿no? Pero en fin, hay leyes que en realidad, como dijo el compañero Guillermo, estamos en camino, seremos pocos, pero seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo porque esa es la ley, lo que en realidad a ustedes, o a nosotros, a todos los peruanos, ¿no?, nos va a defender. Ese derecho que nadie se nos quite. Ya lo escucharon, nos insultan, nos terruquean. ¿Qué nos terruquean cuando alguna vez se les dice, ¿no?, que de repente un congresista estuvo en Hebraica? Que de repente este congresista estuvo en la frontera. Que de repente este congresista alguna vez que le dijeron, ¿eres representante de los de arriba o eres representante del pueblo? Desde un principio
nosotros, los que realmente representamos al pueblo, no les vamos a dar la espalda. Y otro que me estaba olvidando, otro punto, la famosa consulta previa. Cajamarca me está viviendo en carne propia esa consulta previa maldita, que simplemente solamente para un grupo, cuando es pagado por la minería, le dicen, fírmanos nomás el documento y te lo damos. Y los restos, los demás que son afectados por el agua y el medio ambiente. Hay una zona que es Corpayo y que me han acompañado los hermanos acá en Cajamarca, en Cajamarca, donde que si ese proyecto minero va, aparte de que no tiene agua Cajamarca porque nos están quitando el agua, el 30% de la población se queda sin agua. Pero eso no lo conocemos nosotros desde acá. No lo vamos a conocer si no nos vamos a un lugar determinado. Y aquí voy a seguir insistiendo sobre el proyecto de ley, ¿no? 726, que concede amnistía general a las autoridades y miembros de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas hermanas. Porque todos somos Perú. Todos somos patria. Y nosotros, no digo todos, y nosotros tenemos que defenderla. La población tiene que defenderla. Unidos, hermanos, no solamente dejemos a la autoridad que haga lo que quiere con el país. Ustedes son los que nos han llevado y nos han puesto acá y debemos escucharles a ustedes. Estar con ustedes, trabajar para ustedes. Cuánto quisiera que cuando llegamos a las ciudades más, a los centros poblados o comunidades más lejanas y nos piden, nos dicen, eso que yo estoy seguro que sabes, hermano. Queremos esto, queremos esta otra cosa, queremos nuestra posta, nuestro colegio. Pero sin embargo, la autoridad local que casi me deja. Hermanos, una vez más, estamos apoyando todo proyecto de ley que beneficie a nuestros hermanos, a las rondas campesinas, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, y por qué no decir todos los activos. Gracias, realmente, gracias hermanos, y sigamos para adelante. Son 300 años de conquista, 200 de república. Bueno, 30 años de saqueo, creo, los 30 últimos años de saqueo. Ya creo que está llegando a un momento de que el Perú es para el peruano. Muchas gracias. Bueno, palabra del congresista de Cajamarca. Nos han traído de Mexicano, por favor, Nos encontramos aquí en el auditorio del Congreso de la República en Lima, cuarta audiencia pública, registro y personería jurídica de los pueblos indígenas originarios andinos, amazónicos y afroperuanos. Vamos a ver un video. Toda persona tiene derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a elegir a sus autoridades, problema con el audio. Estamos en vivo y en directo, hermanos de la CUNAR Perú, transmitiendo desde la ciudad de Lima, aquí en esta cuarta audiencia pública organizado por la Comisión Nacional de Pueblos Andinos. Con título de derecho a la consulta política, derecho a la participación política. Y así
así lo reconoce el derecho internacional. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los indígenas. A la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Toda persona tiene derechos por el solo hecho de existir. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a elegir a sus autoridades. Para ejercer nuestros derechos, el Estado nos exige tener un documento de identificación personal, DNI. Por lo tanto, el Estado debe facilitarnos el DNI. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas originarios. Los pueblos indígenas tenemos existencia legal y derechos por el solo hecho de existir. Derecho a un título de propiedad. Derecho a la consulta previa. Derecho a la participación política. Y así lo reconoce el derecho internacional. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Declaración Americana de los derechos de los pueblos indígenas. Pero el Estado peruano nos exige tener un DNI para ejercer nuestros derechos colectivos. ¿Cuál es el DNI de los pueblos indígenas? Personalidad jurídica como pueblo inscrita en SUNAT. ¿Cuál es el problema? El Estado peruano no nos facilita este DNI a los pueblos indígenas u originarios. Porque no hay un registro de pueblos en la SUNAT, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y un pueblo sin personalidad jurídica e inscrita en SUNAT no puede ejercer sus derechos colectivos en el Perú. No puede tener título de propiedad. No puede tener RUC, no puede hacer bionegocios. Tampoco puede tener una cuenta bancaria. No puede ejercer derechos políticos colectivos. Esto le pasa al pueblo achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, y a todos los pueblos indígenas del Perú. A pesar de que es una obligación internacional reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, el Estado peruano no la cumple. La violación del derecho a ejercer la personalidad jurídica como pueblo indígena ha sido demandada por el pueblo achuar del Pastaza, FENAP, ante el Tribunal Constitucional, que tiene la obligación de hacer cumplir este derecho. Queremos justicia, que el Estado peruano cumpla nuestros derechos.
FENA, Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, Pueblo Achuar del Pastaza, con asesoría del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, con apoyo de Rainforest Foundation Norway. Muy bien, hermanos, antes de pasar a las conclusiones, quisiéramos ver si alguien de los funcionarios quiere precisar algún tema en particular. Si no, pasamos ya. ¿Sí? Sí. Solo una aclaración breve, porque el tiempo no fue posible hacerlo todo completo, pero sí tenemos, ya hace buen rato de Ministerio de Cultura, incluso hay una base de datos de pueblos indígenas y con la información que se ha generado con esta base de datos tenemos diversos mapas de información sobre la realidad de los pueblos indígenas originarios de un lado, ¿no? Es el mapa etnolingüístico, por ejemplo, es el mapa de comunidades indígenas y nativas a nivel nacional, información que incluso se ha visto actualizada con la información del censo, con la inclusión de la variable étnica en el censo del año 2017 y que en el próximo censo va a estar presente también. Creo que sería un buen motivo de una futura mesa de sesión pública sobre este tema. Y el otro tema también tiene que ver con que hemos trabajado mapas del pueblo afroperuano, mapas de la población afroperuana, de la mujer afroperuana en específico. Ahí estamos haciendo ahora un trabajo fuerte de recuperación respecto de los soportes y de los conocimientos tradicionales, que no solamente nos colocan en lo gastronómico, en lo artístico, musical, sino que nos ponen el paso donde efectivamente procedemos, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, la producción y el desarrollo en este país. Eso era. Sí, ciertamente. Además, creo que hay parte de la responsabilidad también de los gobiernos regionales en algunos temas de nuestros pueblos originarios, donde ya hemos coordinado también con el Ministerio de Cultura para poder ir desarrollando. Muy bien, vamos a pasar a las conclusiones de la. Perdón, sí, ¿no? Buenos días a todos. Nosotros como SUNAR también estamos interesados en este proyecto. Igual que ustedes queremos que sea viable y en todo caso que si para mejorar el texto normativo se necesita de opiniones adicionales de la SUNAR, estamos llanos a prestar ese servicio para que pueda inscribirse el registro de pueblos. Por otro lado, también precisarle que nosotros como SUNAR también tenemos implementado lo que es servicios registrales. Por ejemplo, también tenemos el manual para la constitución de personas de comunidades. Ahí les tenemos en varias lenguas, por ejemplo, la charinca, el quechua, el aymara, que pueden ser utilizados por los pueblos originarios para poder redactar sus actas cuando sean pues de rondas campesinas, cuando sean pues de comunidades nativas o indígenas. Eso es por parte de nosotros. Y reiterar nuestro apoyo a este proyecto y decirle bien claro que nosotros queremos que también se haga este proyecto para mejora de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a darle un espacio aquí a Roberto también, si quiere dar una pincelada acerca del proyecto de ley. Por supuesto, Roberto. La diapositiva del consulta Camicha, por favor. Trata de ser lo
Esto se hace en Incahuasi, Lambayeque, y se va a industrializar la fibra de alpaca para darle valor agregado y enviarla al extranjero. Son 600 familias y, para ser breve, hemos hecho en 6 meses, con la colaboración de los que le acabo de mencionar, lo que el Estado no ha hecho en 40 años. Señores, sí se puede, pero vivimos en un país donde, gracias al colonial que acaba de explicar el hermano Bermejo, que lo único que nos ha traído unos patrones de comportamiento de alcoholismo y el modelo de un Estado corrupto, que hemos seguido ese patrón de comportamiento durante todos estos 200 años. Muchos dirán, no, que vive de renegada de los españoles, pero lamentablemente la verdad y la psicología lo enseña, se llama patrones de comportamiento. Y la corrupción genera más corrupción, porque lo único que trae España fueron las ratas, las enfermedades de transmisión sexual, la corrupción y el alcoholismo. Pero bueno, eso es lo que quería decirles. Y lo importante que es para mí la personería jurídica, porque gracias a los técnicos y profesionales de mi despacho que me han apoyado, y el apoyo de los alcaldes de Guaso y Santiago de Chuco, haber llamado a las autoridades de Midagri, se ha podido realizar esto en 6 meses. Imagínense si todos pudiéramos hacer esto con las comunidades, teniendo personería jurídica, todo lo que se podría lograr. En Piura hay 80.000 hectáreas que están en peligro de no producir por falta de agua. Cohecho se está secando. Y desde mi despacho presentamos un proyecto de ley para que en toda la costa del Perú se instalen plantas potabilizadoras de agua de mar. Lamentablemente no hay intención de política de escuchar, y lo primero que hizo PPK fue ponerle una de esas plantas a Asia, 200 millones. Y el Estado en diciembre le ha otorgado 100 millones al vaso de leche, un programa que tiene 40 años y no ha eliminado la anemia, y lo único que ha servido es para solventar las campañas de los políticos en turno. Hay mucho por hacer, pero mientras no dejemos de lado la mezquita política y ese maldito concepto de que tú eres de allá, yo soy de acá, tú eres de un color, yo de otro color, jamás vamos a avanzar. Muchas gracias. No, palabras del congresista Roberto Camiche. Vamos a pasar a las conclusiones que hemos recogido en función a lo que se ha dicho aquí, ¿no? y a los compromisos que esta comisión va a asumir, ¿verdad? Las conclusiones indican que los pueblos indígenas originarios andino-amazónicos y afroperuanos no pueden acceder a la personería jurídica, evidencia una clara exclusión estructural del Estado, lo cual condena a no participar en el Estado con su propia identidad colectiva a través de la inscripción de la personería jurídica. Que los pueblos originarios no tengan personería jurídica inscrita en registros públicos implica que colectivamente los pueblos originarios no pueden ejercer plenamente sus derechos, no pueden ser sujetos de derecho. Por ejemplo, los pueblos originarios no pueden tener título de propiedad de su propio territorio ni acceder a donaciones, y no pueden tener participación ciudadana ante sus autoridades. El no tener inscripción en registros públicos también impide el fortalecimiento de nuestras rondas campesinas, por las rondas campesinas en todos sus niveles de organización, rondas distritales, provinciales y a nivel nacional, no pueden inscribirse, como es el caso de la CUNAC. Solo se permite su inscripción a nivel de base. Según lo manifestado por los representantes de los organismos del Estado, Ministerio de Cultura, SUNAR y Defensoría del Pueblo, la inscripción de la personería jurídica de los pueblos originarios es jurídicamente viable y necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, se tomarán en cuenta las recomendaciones de la SUNAR. Finalmente, la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, se compromete a completar y unificar con otras iniciativas legislativas e iniciar su pronta dictaminación y elevar al Pleno del Congreso para su aprobación, y de esa forma garantizar a nuestros pueblos y sus organizaciones la inscripción en registros públicos.
para que puedan gozar de sus derechos y así garantizar su participación plena y democrática en el Estado peruano. Muchísimas gracias. Bueno, conclusiones de parte del congresista Guillermo Bermejo en esta cuarta audiencia pública